Y seguimos con este segundo programa de Cruce de Caminos, ahora con Enrique Ferradas. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Rosa, y gracias a ti. Cuéntanos qué nos vas a traer hoy en la sección Noticias y Actualidad. Pues hoy vamos a hablar de Instagram. Instagram, como sabes, es una red social que sirve para subir fotos y vídeos. En la actualidad eso está muy de moda. Continuamente nos estamos haciendo fotos y estamos subiéndolas. Fotos de nosotros mismos y fotos de dónde vamos. Así que hoy vamos a ver dónde se hacen las fotos o dónde más se hacen las fotos la gente. Y eso nos va a servir de indicador para determinar cuáles son los lugares turísticos más concurridos y más populares entre los viajeros de hoy en día. ¿Y cuáles serían esos lugares, Enrique? Pues los lugares los tenemos aquí porque han hecho un listado. Los lugares con más fotos subidas en Instagram son Times Square, en Nueva York, la Torre Eiffel, de París, el Puente de la Torre, de Londres, la Plaza Roja de Moscú, el Estadio de los Dodgers en Los Ángeles, el Istiklal Kadesi de Estambul, el Parque Ibirapuera de Sao Paulo, Font del Parc de Ámsterdam, el Park Güell. Tenemos aquí un punto de nuestra península de Barcelona, y el Golden Gate, el puente Golden Gate de San Francisco. Disculpa. Vamos a empezar entonces por la más popular, ¿no? Por Times Square. Vamos a empezar por la más popular, por Times Square, que es el sitio más visitado y más fotografiado de todo el mundo. ¿Y por qué? Pues Times Square es una plaza muy concurrida porque se constituye es el punto de intersección entre Broadway, la avenida de Broadway, y la Séptima Avenida, que son las avenidas de Nueva York. Y ya Nueva York es una ciudad cosmopolita, es el centro del mundo. Son las avenidas donde están los espectáculos y donde están los negocios en Nueva York. Por tanto, son dos avenidas con mucha concurrencia y el punto de intersección pues tiene más todavía. Times Square no fue siempre así, o aproximadamente no fue siempre así. Aquí tenemos Times Square a finales del siglo XIX, 1898. No están los rascacielos, pero sí que ya ves que está repleta de anuncios. No son de neón, todavía no había llegado los anuncios de neón, pero está repleta de anuncios. Ya era entonces la intersección entre la Séptima Avenida y Broadway. La curiosidad está en el nombre. El nombre de Times Square viene de que allí plantó su sede central el New York Times. Por tanto se convirtió en la plaza del New York Times, en la plaza del Times, en Times Square. Pues se quedó en la cultura popular y al final pues nombraron la plaza, la bautizaron con ese apodo que tenía la plaza. Times Square se constituyó ya desde el principio en un centro de reunión de todos los neoyorquinos. Era el centro más popular de todos los neoyorquinos. No sé, por hacer una similitud en Huelva podríamos pensar en una combinación de la Plaza de las Monjas y la Fuente. Más o menos, ¿no? Más o menos. Aquí tenemos una concentración de neoyorquinos a comienzos del siglo XX por un acontecimiento deportivo, por un combate de boxeo, entonces era muy popular. Y de hecho, los neoyorquinos cuando tienen que reunirse, cuando tienen que celebrar algo, van a Times Square. Todos lo conocemos en la época del momento siempre de fin de año, ¿no? Aquí tenemos un momento especial que es esta es una foto hecha el 15 de agosto de 1945. Es el Día de la Victoria, están celebrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Times Square se constituyó un icono no solo dentro de Nueva York, sino en Estados Unidos y en el mundo. Estados Unidos pues ejerce una enorme influencia en el mundo y ha aparecido en multitud de películas, en multitud de documentales. Aquí tenemos una foto de Times Square actual. Como ves, está lleno de gente. Verás que hay espectáculos. Aquí tenemos el anuncio de Mamma Mía. Verás que hay negocios, el Banco de América. Es una confluencia entre espectáculos y negocios, aparte de todos los que van a Times Square a ver por el ambiente, ¿no? A ver qué es lo que hay. Podríamos decir que es quizás como... Es más que las Ramblas de Barcelona o es más que la Plaza del Sol de Madrid. Por tanto, también hay multitud de espectáculos y multitud de actuaciones en la propia plaza, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, el... Un hombre desnudo, ¿no? El cowboy desnudo, que es algo típico y fijo en Times Square. Bueno, desnudo, tampoco. Tampoco. Engaña un poco, ¿eh? Y sí que podemos decir que Times Square ha trascendido a su función inicial, y tanto es así que el interés turístico ha sido tal que se ha llegado, como en muchas otras ocasiones, no se ha llegado a tener prioridad, siendo como es un núcleo de unión entre dos avenidas donde hay mucho movimiento. Han recortado bastante el tráfico, han hecho una plaza, ahí la tenemos, ya no es una zona donde pasa mucho tráfico, está limitado el tráfico, a pesar de ser un cruce entre dos avenidas muy concurridas, y eso les ha permitido pues desarrollar actividades turísticas y, entre otras, sobre todo, pues la restauración, ¿no? Pues aquí hay un Planet Hollywood de distintos restaurantes pues bastante conocidos. Y ahora vamos con el segundo lugar, ¿no?, más fotografiado del mundo, la Torre Eiffel. Y ahora vamos con el segundo lugar más fotografiado del mundo, que es la Torre Eiffel. Si cambia, que cambia. Ahí está, en París. Bueno, todos sabemos que está en París. La Torre Eiffel es un mecano de vigas de hierro, básicamente. ¿De dónde? Bueno, aquí tenemos al señor Augusto Eiffel, que fue el ingeniero. No fue él realmente el que la diseñó, sino que fue su oficina que la diseñó. Él realmente lo que fue, sobre todo, ya era un ingeniero famoso, él lo que fue, sobre todo, fue el impulsor de que la torre se construyera. Hubo mucha oposición a que se construyera esa torre y él movió todo, movió cielo y tierra para que esa torre se construyera. Aquí lo tenemos fotografiado en su torre. Al fin y al cabo, al final... Tiene hasta su nombre, ¿no? Al final, él se quejaba, decía, al final me van a conocer solo por esta torre, con todo lo que he hecho. ¿Y por qué se construyó ese mecano de hierro de 300 metros de altura? Pues por la ambición del hombre. Por la ambición del hombre. Durante el siglo XIX fue un siglo de enorme transformación técnica, de enorme progreso tecnológico. El hombre, o empezamos el siglo XIX yendo a los sitios a caballo andando, o en barco de vela. Apenas se aplicaba la máquina de vapor, no había máquina de tren, evidentemente, no había barcos con hélice, no había teléfono, no había telégrafo siquiera, no había televisión, evidentemente, no había fonógrafo, no había nada. Y en ese siglo fue cuando se fueron descubriendo, inventando, mejor dicho, e incorporando todos esos adelantos. Luego era un siglo de progreso. Estamos entre lo que es el siglo de las luces y la Belle Époque, ¿no? Y eso era desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista político fue también un siglo de bastante inestabilidad. Es decir, había progreso tecnológico, pero no parecía que hubiese progreso social. Y se creó el concepto, o los ingleses crearon el concepto de... Ya entonces existía, en algunas ciudades se hacían lo que se llamaban las ferias de la industria, para ver el progreso que había. Y a los ingleses se les ocurrió en 1851 crear una exposición, pero no industrial, de todo el mundo. Estábamos ante el mayor imperio de la Tierra, que abarcaba todo el planeta, donde no se ponía el sol, adoptando la expresión del Imperio Español, y quisieron mostrar al mundo su avance tecnológico. Consideraban que sus productos eran los mejores, si se hablaba de tecnología, lo suyo era lo mejor, y además tenía esa connotación política de decir, miren ustedes, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros somos el modelo de progreso. Así que decidieron hacer una exposición universal y hacer algo que mostrase realmente el poder tecnológico del Reino Unido en aquel entonces, y decidieron que iban a hacer una exposición universal en un edificio. Toda la exposición iba a estar dentro de un edificio, iban a hacer un edificio muy grande y además con una característica especial. Y es que en la arquitectura, muchas veces se dice que la arquitectura es un juego de espacios y de luz. El espacio es lo importante. El problema es que el techo hay que sujetarlo con paredes o con columnas y eso limita el espacio. Realmente el avance, por ejemplo, del gótico fue el arco de medio punto, el arbotante, el contrafuerte, que permitía crear catedrales donde había espacio y había luz. Pues ellos decidieron hacer un edificio donde todo fuese espacio y luz. Decidieron hacer un edificio de cristal,
un palacio de cristal que nadie había hecho. Nadie podía plantearse hacer un edificio donde las paredes fuesen transparentes, donde podías ver el exterior, donde todo era luz. Hicieron su palacio de cristal de más de medio kilómetro de largo, de 150 metros de ancho, aquí lo tenemos, una litografía de la época, de más de 40 metros de alto, una maravilla tecnológica en sí misma. Dentro cabía todo, aquí lo tenemos, todas las maravillas del mundo cabían en ese edificio. Tenía varias plantas, evidentemente. Se trataba no solo de mostrar lo inglés, sino lo de todo el mundo. Aquí tenemos la inauguración. Y curiosamente, con este Palacio de Cristal, los ingleses... Bueno, el Palacio de Cristal tenía otra ventaja, y es que mostraba el entorno, pero te aislaba del entorno. Podías ver el entorno, pero estabas protegido de la lluvia, etcétera. Pues a pesar de estar en Inglaterra, el problema que tuvo este Palacio de Cristal fue que descubrieron el efecto invernadero. Se asaban dentro de calor. Entraba la luz y no salía el calor, se asaban dentro de calor. Bueno, pues esto fue la Exposición Universal Inglesa de Londres de 1851. Y claro, había que superar el nivel. Habían puesto el listón muy alto. ¿Qué listón podía superarse? La altura. El edificio más alto del mundo durante más de 4.500 años ha sido las pirámides de Egipto, 150 metros. Los egipcios emplearon todos los recursos de un país en hacer una construcción tan grande que nadie lo superó en 4.500 años. Ahí estaba la Torre Eiffel para superarla. No para superarla, para doblarla. Si la pirámide de Egipto tiene una altura de 150 metros, vamos a llegar a 300. Vamos a doblarlo. Aquí tenemos el esquema inicial de la Torre Eiffel, porque además tenía otra característica, es que lo que querían hacer era una torre faro, una torre que iluminara. Se hablaba de poner una torre que iluminara la ciudad de noche. Poníamos una luz muy grande encima de la torre y ya teníamos una zona muy grande iluminada. Lo que hacía el progreso, llevar el día a la noche. Aquí ya tenemos el diseño definitivo. El diseño definitivo, pues verás que es mucho, tiene menos plantas, pero están cerradas. Eso permite tener algo dentro de las plantas. Por ejemplo, la Torre Eiffel, en la primera planta está el restaurante Altitud 95. No está a 95 metros, está a 57, pero contando con la altura de París, está a 95 metros sobre el nivel del mar. Así que decidieron hacer una torre para demostrar el progreso tecnológico. Y curiosamente, esa torre no se iba a construir en París, sino que se iba a construir en Barcelona. La Torre Eiffel estaba prevista construirla, o se le ofreció a la Exposición Universal de Barcelona. Si lo hubiesen admitido, no se admitió porque consideraba que no armonizaba con la arquitectura de Barcelona. Si se hubiese construido en Barcelona, la Torre Eiffel no sería el símbolo de París y de Francia. Sería el símbolo de España, ¿no? De Barcelona y de España. No se admitió en Barcelona y lo admitieron en París como la entrada a su Exposición Universal de 1889, fecha en la que se cumplía, por cierto, el centenario de la Revolución Francesa, de la Revolución de la Razón. La torre tuvo oposición. Aquí tenemos la carta de grandes literatos y artistas franceses que se oponían. Decían que no veían el sentido a construir una enorme farola en París, que no tenía ningún sentido, que solo afeaba. Pero en cualquier caso empezó a construirse. Aquí lo tenemos. Estaba previsto que se construyese en un año. Se empezó a construir, como verás ahí, en enero de 1887 tenía que estar construida cuando empezase la exposición, en mayo de 1889 no había problema. Se construyó un año, no hay ningún problema. Pero la verdad es que no tardó un año. Aquí tenemos 7 meses después, por dónde va. En diciembre han pasado 11 meses y no parece que hayan avanzado mucho. Llega marzo, ya habíamos dicho un año, ya llevan 14 meses y todavía no han terminado la primera planta, 57 metros. Ahora ya se darán más prisa, el tiempo apremia. Mayo, agosto de 1888, ya van por la mitad, pero fíjate que llevan más de año y medio y la exposición se abre en mayo de 1889. Diciembre del 88, ya van más adelantados y por fin la terminarán el 31 de marzo de 1889. La Torre Eiffel será la portada. El edificio más alto del mundo será la portada de la Exposición Universal de los franceses de 1889. Aquí lo tenemos el día de la inauguración, visto desde un globo aerostático. Esta es la torre y esta es toda la Exposición Universal de París. La Torre Eiffel tenía una función, lo hemos dicho, era un faro.
La Torre Eiffel iluminaba la Exposición Universal. Aquí tenemos un grabado de 1889, hubo otra Exposición Universal en París en 1900, aquí lo tenemos, esto ya es una foto, iluminando la exposición, y dejó de cumplir su función. La Torre Eiffel, se le concedió a Eiffel la gestión de la Torre Eiffel durante 20 años, pero una vez que pasó la novedad nadie iba a la Torre Eiffel, y la Torre Eiffel hay que mantenerla y cuesta mucho mantenerla. Así que se plantearon incluso desmontarla cuando pasaran los 20 años, porque no veían que era un negocio ruinoso, y quien vino a salvarlo fue el ejército. Empezó a usar la Torre Eiffel como un centro de comunicaciones, como una antena. Ya no va a ser un faro, ahora va a ser una gigantesca antena de radio. Se convirtió en una gigantesca antena de radio, primero del ejército y después cuando apareció la radio y empezamos a tener radio, emisoras de radio, era un centro de receptor y emisor de radio, y cuando llegó la televisión pasó a ser, y sigue siendo, una antena de televisión, una gigantesca antena de televisión de 300 metros que da servicio no solo a todo París y sus 10 millones de habitantes, sino a todos los alrededores. No solo sirvió de antena, sino que sirvió también de cartel, soporte ¿no? publicitario. Ahí tenéis, o ahí tenemos, un inmenso anuncio de Citroën, de más de 200 metros. Cada letra mide más de 20 metros. Es cierto, con el tiempo la Torre Eiffel se convirtió en un icono de París. Ahora la Torre Eiffel es lo que identifica a París. Vemos la Torre Eiffel y ya sabemos que estamos hablando de París. Vemos la Torre Eiffel y ya sabemos que estamos hablando de Francia. El turista va a ver la Torre Eiffel. Es cierto, antes no iba, pero ahora sí, es un icono. Cualquier tipo de turista, bueno, aquí tenemos unos turistas no deseados. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania venció a Francia, Hitler visitó París y se hizo la foto de rigor, o las fotos de rigor, en la Torre Eiffel. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el auge del turismo, pues el turismo en la Torre Eiffel aumentó muchísimo. Aquí tenemos la gráfica de toda la historia de la Torre Eiffel. Fíjate cómo a partir del final de la Guerra Mundial la subida ha sido espectacular. Ahora visitan la Torre Eiffel 6 millones de personas. No caben, 6 millones, tienen límite, evidentemente, 6 millones de personas cada año. Y no solo es un atractor turístico o algo de interés para ver, sino que se constituye como un símbolo. Es el símbolo de Francia, de hecho lo usan como símbolo de Francia. Aquí tenemos la Torre Eiffel iluminada de azul y con las 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea, conmemorando la institución o la implantación del euro. E incluso pues tenemos una foto de la semana pasada de la Torre Eiffel, con la bandera de Bélgica, con la bandera de Bélgica, en solidaridad con los belgas por el atentado de Bruselas. Enrique, pues muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Dentro de un ratito nos volvemos a ver para tu siguiente sección. Muchísimas gracias y muy interesante haber aprendido la historia de Times Square y de la Torre Eiffel. Y nosotros hacemos aquí un pequeño alto en el camino, nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.